Bueno, para esta mañana he escogido un pasaje de las Escrituras que siempre me ha impactado a mí en lo personal, porque representa la respuesta que Dios espera de su pueblo, es decir, de nosotros, a la enseñanza de su palabra. Representa el compromiso que cada creyente debe tener con las Escrituras y además que la iglesia también debe tener con la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a estar esta mañana en Nehemías 8. Es un texto inspirador en cuanto el Espíritu Santo, pienso yo, lo puede usar para llevarnos a un compromiso serio con las Escrituras. Allí nosotros vemos en Nehemías 8, y ya lo vamos a describir más, a un hombre que Dios usó en un momento particular para la edificación de su pueblo. Vemos cuál fue la reacción y cuál fue la audiencia que escuchó esa predicación y cómo reaccionaron ellos. Y además también nosotros vemos la práctica de la predicación, es decir, cómo se hace la predicación, en qué consiste, qué hace. Estamos iniciando un nuevo año, es una fecha en la que muchas personas se ponen propósitos, hacen resoluciones, se ponen metas. Muchas personas se proponen para este año iniciar la dieta que nunca iniciaron el año anterior. Puede ser bueno conseguir algo, dejar un mal hábito, dejar un pecado, lo cual por supuesto es bueno. Inclusive muchos cristianos, por supuesto, se proponen crecer en el conocimiento del Señor, tomar hábitos santos. Y si hay algo en lo que deberíamos esforzarnos, ocupar como propósito de nuestra vida, es crecer en el conocimiento del Señor. Jeremías 9:24 dijo el profeta, hablando Dios por boca del profeta: mas el que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce, declara Jehová. Esa es la voluntad del Señor. Y la única forma de conocer al Señor, de entender al Señor, de entender su voluntad, es por medio de lo que Él mismo ha revelado. No hay otra forma sino por medio de la palabra, y a eso debemos nosotros dedicar nuestros esfuerzos, dedicar nuestro tiempo e incluso dedicar nuestros recursos. Nuestra iglesia, Comunidad de Gracia, es conocida por la predicación y en particular por la predicación expositiva, y gloria a Dios. Para muchos, la predicación expositiva es un estilo de predicación entre diversos estilos de predicación, pero en realidad es que la predicación expositiva es el único estilo de predicación avalado por las Escrituras. Es decir, que si no es predicación expositiva, en realidad no es predicación. Puede ser cualquier otra cosa, una charla motivacional, una conversación, una enseñanza, cualquier otra cosa, pero no es una predicación expositiva. Sin embargo, muchos de los que asisten inclusive a iglesias bíblicas como la nuestra, a iglesias en las que se hace predicación expositiva, tampoco es que entiendan muy bien o que puedan al menos definir lo que es predicación expositiva. Quizás muchos piensan que inclusive cuando hablamos de predicación expositiva, eso es para los pastores, eso es para el liderazgo de la iglesia, eso es lo que hacen allá. Pero yo, ¿qué tengo que ver con la predicación expositiva? Y eso es lo que vamos a ver hoy, el lugar de cada uno de nosotros en la predicación expositiva. Además, nosotros también debemos entender algo muy importante, lo acabamos de leer en el Salmo 19, y es que sea cual sea la obra que el Señor quiera realizar, lo hace por medio de su palabra. Esa es la herramienta que Él utiliza. Todo lo que existe, ¿cómo fue creado? En el principio dijo Dios, hágase, y se hizo. Y paulatinamente en un tiempo de 6 días fue creado todo por el poder de la palabra del Señor. También su palabra es la herramienta que el Señor utiliza para crear vida espiritual, para llevar a los hombres a la salvación y una vez salvos, para llevarlos al crecimiento. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es la herramienta que Dios utiliza para salvar personas? Su palabra. Por eso la importancia de la predicación. Pero también dice allí, en el mismo texto, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
equipado para toda buena obra. Entonces el Señor obra, creó todo por medio de su palabra, sostiene hoy todo por medio de la palabra de su poder, y la salvación y la santificación se lleva a cabo por medio de la palabra, como dice Pablo, la locura de la predicación. Nehemías 8, en este pasaje que ya vamos a dar lectura, registra un gran avivamiento, es decir, un despertar espiritual donde las personas prestaron realmente atención y reaccionaron a la palabra. Este avivamiento ocurrió en el año 445 antes de Cristo en Jerusalén, muy poco después del regreso de los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel, de la cautividad babilónica, y al hombre al que el Señor utilizó, el mensajero del momento, fue un sacerdote llamado Esdras, quien predicó la palabra a un grupo nada más y nada menos que de 50,000 personas. Y luego de escuchar la predicación de la palabra, esas personas se arrepintieron de sus pecados y salieron del lugar llenos de gozo. Así que hagamos una oración antes de ir a la lectura, que seguramente ustedes ya abrieron su Biblia allí en Nehemías capítulo 8. Amado Dios, gracias, Señor, porque tu palabra es esa espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor. Y es lo que justo queremos hacer esta mañana, Señor, que entres tú, tu Espíritu Santo, con tu palabra y hagas la obra que quieres hacer en cada uno de nosotros. Transfórmanos, santifícanos, redargúyenos, y que como resultado de eso podamos salir esta mañana juntos de acá como pueblo tuyo, llenos de gran gozo, Señor. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así vayamos entonces a Nehemías 8 y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra de Dios: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él a su derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda Pedaías, Misael, Milquías, Hasum, Hasbadanas, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Versículo 7. También estaban Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acún, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de Dios, de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Versículo 11. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Y finalmente versículo 12. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Es maravilloso escuchar esta porción de lectura. Comprendieron la palabra y salieron llenos de gozo a celebrar.
A medida que exploremos entonces nosotros esta porción de las Escrituras, veremos esta mañana la importancia de la predicación expositiva en la vida del creyente. Y vamos a ver 4 elementos que nos van a ayudar a generar algo de recordación, 4 elementos de la exposición de las Escrituras que nos enseñan la prioridad de la predicación en la vida del creyente: el hombre, la audiencia, la práctica y la respuesta. Ya vamos a ir viéndolos. Como les decía, este evento ocurre en el año 445 antes de Cristo. Si nos devolvemos solamente un versículo, en nuestra lectura nos dice allí que habitaron los sacerdotes, es decir, en el 73 del capítulo 7, habitaban los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Allí los judíos habían regresado a su tierra luego de 70 años en los que ellos estuvieron en la cautividad bajo la opresión babilónica. Era el mes séptimo, el mes en el calendario judío, el mes de Tisri, y ellos estaban celebrando para ese mes séptimo la fiesta de los tabernáculos, una fiesta establecida, para los que toman nota, en Levítico 23. Esa celebración era la celebración de la liberación y la protección del Señor de su pueblo en el tiempo del Éxodo. Entonces ellos estaban celebrando esta fiesta de los tabernáculos, pero además ellos estaban celebrando porque hace poco, menos de una semana, habían acabado la construcción de los muros de Jerusalén, y eso también es muy importante. Entonces comencemos viendo, número 1, ¿cuál fue el hombre al que el Señor utilizó? Dice el versículo 1, que se reunió junto a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las aguas. Ese es el muro que estaba en el oriente de la ciudad de Jerusalén. Nos dice que se juntó todo el pueblo. ¿Quiénes eran todo el pueblo? Bueno, podemos ver un poco más atrás en el versículo 66 del capítulo anterior, del capítulo 7, que nos dice allí que toda la asamblea que estaba reunida eran 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y tenían 245 cantores y cantoras. 50.000 personas se reunieron. ¿Para qué se reunieron esas personas? Pues se reunieron, nos dice allí también, continúa nuestro relato, que ellos se reunieron y le dijeron a Esdras, al escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Literalmente, ellos le dijeron que trajera el rollo. Ellos le dijeron, traiga el rollo, es decir, traiga la Torá, el libro de la ley, que son los 5 primeros libros que nosotros tenemos actualmente en nuestra Biblia. Es decir, ¿cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso no era un rollo pequeño, eso no era una Biblia encuadernada como las que nosotros tenemos hoy en día, porque ese tipo de imprenta y de encuadernación no existía para ese momento. Eso vino a existir unos siglos después de Cristo, y recordemos, aquí estábamos varios años antes de Cristo. No era un rollo pequeño, no era algo de bolsillo, era realmente un rollo de gran tamaño. Ellos le pidieron, el pueblo como un solo hombre, le pidieron a Esdras que trajera el rollo de la ley. Imagínense ustedes, 50.000 personas diciéndole, traiga el rollo. 50.000 personas abiertamente decididas a un solo propósito, unidos en un solo propósito, y era pedir a Esdras que trajera el rollo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo le pide eso a Esdras? Bueno, probablemente, les acabo de decir, por gratitud, porque ellos estaban celebrando que acaban de terminar hace poco tiempo la construcción de la muralla en un tiempo récord, a pesar de las diferentes advertencias o de los diferentes peligros que ellos tuvieron. Y tener la muralla ciertamente era una protección para cualquier ciudad. Dice Proverbios 25-28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Una ciudad sin murallas en la antigüedad era una ciudad que estaba derribada. Era una ciudad a la que llegaba cualquier ejército adversario y no tenía ningún muro, sino que entraban derecho y acababan con absolutamente todo lo que se les atravesara en su camino. Es decir, que ahora Jerusalén estaba segura.
Y ellos estaban agradecidos con el Señor por eso, y esa es una de las razones por las que ellos dijeron, traiga el libro de la ley. Pero otra razón, y yo creo que es la razón de más peso, es que el pueblo le haya pedido a Esdras que trajera ese rollo de la ley en obediencia a Dios. Porque cuando Dios establece en Deuteronomio 31, versículo 10 al 13, en adelante, la ley debería ser leída durante estas fiestas. La ley debería ser leída, dice allí el versículo de Deuteronomio 10:13, y en la 10:13, perdón, y en la fiesta de los tabernáculos, cuando tú Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Es cierto que en los últimos 70 años, es decir, el tiempo que ellos estuvieron en la cautividad en Babilonia, el pueblo no había practicado esto. No habían celebrado, no habían leído el rollo de la ley, pero es muy probable que ahora que regresaron, que tenían las murallas levantadas y que se sentían seguros, ellos dijeron, bueno, vamos a volver a obedecer al Señor. Y entonces por eso le pidieron a Esdras que trajera el rollo de la ley. Pero la pregunta importante aquí es, ¿por qué a Esdras? ¿Por qué a Esdras y no a otra persona? Y la respuesta inicial parece sencilla, porque Esdras era el escriba. Según el versículo 1 nos dice que él era el escriba, según el versículo 2 nos dice que él era el sacerdote. Y nosotros sabemos que los escribas, ¿qué hacían los escribas? Los escribas eran básicamente expertos en la explicación y en la aplicación de la palabra del Señor. Pero el libro de Esdras, un libro antes en las Escrituras, nos da un poco más de detalle de quién era Esdras. ¿De quién era Esdras? Dice Esdras, capítulo 7, versículo 6, si quieren ir allí a Esdras 7, que vamos a leer algunos versículos, nos dice Esdras 6 que él era escriba diligente. Esa palabra se puede traducir como experto. Esdras era escriba diligente o experto en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Además dice también el mismo versículo, la mano de Jehová su Dios está sobre Esdras. Vean qué tipo de hombre era este. Nos dice el versículo 10 también, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un hombre que se había dispuesto a, dice allí, inquirir. ¿Qué significa inquirir? Investigar, averiguar, indagar, explorar, profundizar. Y a eso se dedicó Esdras. Y no solamente a adquirir conocimiento, sino que para qué él deseaba adquirir el conocimiento, nos dice allí, ¿para qué? Para cumplirla y para enseñar a Israel eso que él podía entender, los estatutos y los decretos. El versículo 11 nos dice que Esdras era escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Y además, también la reputación de este hombre es que era un estudiante obediente a la palabra de Dios, que además enseñaba. En el versículo 12 también de Esdras 7 nos dice que Artajerjes lo llamó sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Entonces, ¿por qué Esdras? Bueno, porque Esdras, además de ser sacerdote y escriba, era el hombre idóneo para explicar la ley al pueblo, porque Esdras era un hombre que estudiaba, obedecía, enseñaba fielmente la palabra de Dios. Es decir, que el título de escriba, el título de sacerdote, no era solamente un título, era un hombre que realmente vivía para la palabra del Señor. Y eso nos lleva a una aplicación desde ya en este momento. Y la aplicación tiene que ver con que ese es el tipo de hombres que necesita la iglesia hoy en día. Necesitamos que el Señor levante más hombres como Esdras, hombres fieles, hombres capacitados para explicar las Escrituras, hombres que llamen a la gente con transparencia a aplicar la palabra de Dios en sus vidas como ellos también las aplican, hombres que vivan lo que predican. Y esa es la importancia, mis hermanos y hermanas, de congregarnos en iglesias donde se predica la palabra fielmente del Señor. Muchas personas, y he hablado de final de año con algunos hermanos, y muchas personas nos cuentan cómo permanecen ellos mismos, cómo permanecieron y cómo otros permanecen en iglesias en las que domingo a domingo no son alimentados con buena palabra.
pero que ellos creen que deben guardar fidelidad allí a ese lugar sin importar si les están enseñando o no la palabra del Señor. Y esa es la razón primordial por la que nosotros estamos acá, porque queremos aprender la palabra del Señor, de los maestros que enseñan la palabra de Dios acá en la iglesia y en muchos otros lugares, otras iglesias que se reúnen a esta hora o a lo largo del día. Esa es la importancia. Pero ese también es el tipo de hombres como Esdras, es el tipo de hombres que nosotros debemos buscar y es el tipo de hombres a los que ustedes deben exponer a su familia, a sus hijos, a hombres que enseñen la palabra de Dios. Pero no solamente necesitamos pastores y maestros, también necesitamos padres de familia, madres de familia que entiendan las escrituras y que las puedan explicar a sus hijos. El mandato que Dios dio a los hombres de Israel en Deuteronomio es un mandato para nosotros hoy. Recordemos Deuteronomio 6, versículo 6 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De qué habla esto? De interiorizarlas, de guardarlas, de meditarlas, de atesorarlas. Y continúa diciendo: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, es decir, en todo momento. Y necesitamos esos hombres y mujeres capaces de enseñar repetitivamente la palabra que Dios manda a nuestros hijos. Necesitamos eso. Necesitamos hombres como los que Pablo le pide a Timoteo que prepare, cuando le dice en 2 de Timoteo 2:12, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que, hermanos, necesitamos ser fieles, necesitamos ser capaces, necesitamos ser dotados por el Espíritu Santo para enseñar en el lugar que el Señor nos ha puesto, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en la sociedad o en el lugar donde el Señor lo haya puesto a cada uno de ustedes. Así que este era el hombre, era un hombre fiel que dedicó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para obedecerla y para enseñarla también. ¿Quién era la audiencia? Como número 2. Ya dijimos que eran 50,000 personas que le pidieron a Esdras que trajera la ley. Podríamos decir que Esdras estaba bajo presión, pero en realidad esa no fue la motivación. Esdras era un hombre fiel y por eso fue que él trajo el libro de la ley. Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. La audiencia de Esdras estaba compuesta por ¿quiénes? Nos dice allí que estaba compuesta por hombres, por mujeres y por todos los que podían entender. ¿Quiénes son todos los que podían entender? Esos son básicamente jóvenes y niños que ya tenían la capacidad de entender una enseñanza de la palabra. Pero aquí hay una palabra clave para entender este texto y una palabra clave para nosotros hoy en día, y es entender. Esa palabra es clave, se usa 6 veces en estos 12 versículos con diferentes conjugaciones y en nuestro idioma con diferentes traducciones, pero se utiliza 6 veces en el versículo 2, 3, 7, 8, 9 y 12 y se traduce como entender, como explicar, como enseñar. Y más adelante en el versículo 9 al 12 nos dice que el entendimiento de la palabra de Dios fue seguido de la obediencia a la palabra de Dios. Así que hay una implicación crucial para nosotros, para nuestra vida, y es que necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos entender lo que nosotros escuchamos, sea un sermón, sea en su tiempo de lectura personal, sea en cualquier método de exposición a la palabra de Dios, necesitamos entender. Y como veíamos hace un momento, necesitamos entender la palabra del Señor, tanto para salvación como para crecimiento, como para llegar a la madurez. Por eso es que nosotros leemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4:2, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No les cegó las emociones a los incrédulos. ¿Qué les cegó? Les cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no entiendan el evangelio y de esa forma no sean salvos. Pero igual quiere hacer Satanás con los creyentes. ¿Para qué? Para que no crezcan, para que no maduren. Satanás quiere que usted se distraiga durante el servicio. Satanás quiere que usted se duerma durante el servicio,
que usted se duerma mientras lee las Escrituras en la mañana. Y hermano, no se trata solamente de venir religiosamente domingo tras domingo. Lo que usted necesita es entender. Necesitamos entender la palabra de Dios. Así que haga lo necesario para prestar atención. Desde el día anterior comience, acostándose temprano. Sé que la mayoría aquí no se acostaron, no nos acostamos temprano anoche, pero el próximo domingo hagamos eso. Preparémonos desde el día anterior. Batalle para tener su mente aquí y no solamente su cuerpo. Ocúpese para que los tiempos de lectura y de meditación de la palabra, al final usted diga, entendí. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 12:2? Habla del entendimiento, de la importancia del entendimiento, de la renovación del entendimiento. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay que entender, para eso debemos trabajar, para entender las Escrituras. Cuando un hijo de Dios escucha la palabra de Dios, leída o predicada, su meta debe ser comprenderla para luego obedecerla. Mientras estás aquí cada domingo, esa debe ser la meta. No venimos a sentir, no venimos a buscar acá un sentir, sino que venimos para buscar entender las Escrituras. Mientras está estudiando u oyendo la palabra de Dios, no busque una experiencia, no busque una experiencia emocional, busque un correcto entendimiento de las Escrituras. Puede que más adelante y como consecuencia, inclusive sus emociones sean movidas, pero no busque las emociones. Algunas personas de ustedes, algunas personas en general, no de ustedes, de otra iglesia, después del servicio se les pregunta, ¿qué tal estuvo el culto? ¿Qué tal estuvo el servicio? No, estuvo buenísimo, estuvo muy chévere. ¿De qué habló el pastor? ¿Qué entendiste para tu vida? No sé, pero estuvo buenísimo. No sé, pero estuvo buenísimo. Y nos necesitamos entender. Además de maestros fieles, entonces, esforzados en escudriñar las Escrituras, necesitamos también ser nosotros estudiantes atentos, que buscan entenderlas para luego sí ponerlas en práctica. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si antes no entiende cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces ahora nosotros ya tenemos a los maestros fieles, tenemos a la audiencia ávida de ese entendimiento y tenemos también ahora del versículo 3 en adelante la práctica de la predicación. Dice el versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Aquí está la fuente del mensaje. ¿Qué hizo Esdras? Leyó la palabra de Dios. No los motivó con un mensaje psicológico, no les aumentó la autoestima. Lo primero que hizo Esdras, ¿qué fue? Leer la palabra de Dios. Y lo hizo, nos dice allí que desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo es eso? 6 horas. 6 horas. La mayoría de los que están acá llevamos, bueno, no puse mi cronómetro, pero llevamos unos 20 minutos. Y ya están que no aguantan algunos. Es el día, es la fecha, yo sé. Pero 6 horas, la mayoría, cuando estamos acá un domingo ordinario y el pastor lleva 45 minutos, empezamos. Empieza algo como ya estuvo bien, no más por hoy. Pero ellos no se pararon a los 45 minutos, 6 horas, y nos dice allí que en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Observemos que leyó y explicó durante 6 horas el libro de la ley, esto es el Pentateuco, y seguramente no todo, porque en 6 horas no le daba el tiempo para leer y explicar todo el Pentateuco, seguramente solamente algunas partes, o de lo contrario no hubiera acabado de leer, de explicar, de aplicar el Pentateuco en medio de un sermón. Pero observen en dónde tenían la atención también la audiencia,
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a dónde? Al libro de la ley. ¿A qué fueron ellos? A estar pendientes con sus oídos al libro de la ley. Del versículo 4 en adelante, entonces nosotros vemos cuál fue la forma como se llevó a cabo esa predicación. Nos dice el 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Milquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras y estos 13 hombres probablemente eran líderes de influencia que lo que estaban haciendo allí era hacerse distribuidos al lado y lado de Esdras para mostrar respaldo de lo que Esdras estaba haciendo, como líderes, como ancianos o como una figura de ancianos. Ellos estaban diciendo, este hombre lo que está enseñando es correcto. Pero miren lo que hizo Esdras, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento. En hebreo, se puede traducir como todo el pueblo se puso de pie, que es como traducen la Biblia de las Américas. ¿Por qué se pusieron en pie? Probablemente por respeto, probablemente por atención y reverencia a Dios y a su palabra, porque más que un hombre, allí se estaba abriendo, era la palabra de Dios, y por eso ellos se pusieron de pie. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ellos adoraron inclinados a tierra, en realidad es con el rostro a tierra, que era la práctica judía. Esdras bendijo a Dios, y el pueblo, ¿qué hizo? Expresó aprobación, expresó adoración. Ahora vemos nosotros en el versículo 7 que hay otro grupo de 13 hombres que le estaba ayudando a Esdras en la enseñanza. No solamente los que estaban a los lados, sino que habían otro grupo. Nos dice el versículo 7 que ese grupo también eran levitas. Dice, y los levitas, Yesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Igual que Esdras, estos hombres como levitas, pues también eran hombres que tenían entendimiento y que eran versados en el entendimiento de las Escrituras. Ellos entendían la palabra de Dios y por eso también podían hacer entender a otros, explicar a otros la palabra de Dios. Ellos podían repetir la palabra de Dios. Ese era su deber, ese era el deber de estos hombres. Entonces nosotros vemos que en el versículo 3, Esdras leyó. Ahora acá en el versículo 7 se nos dice que esos levitas que le estaban ayudando, esos 13, explicaban y hacían entender al pueblo la ley. ¿Cuál era la dinámica? Probablemente, la dinámica probable es que Esdras leía y esos hombres, estando en medio de la congregación, ellos repetían y explicaban. Recordemos que la audiencia eran 50,000 personas y no había un sistema de amplificación de sonido como el que nosotros tenemos hoy en día. Entonces era bastante difícil. Entonces no conocemos el orden, no sabemos, pero es probable que Esdras callaba, que Esdras predicaba, Esdras callaba, y estos hombres lo que hacían era explicar a grupos más pequeños. No conocemos el orden, podemos suponer que era así, pero no podemos ser dogmáticos en eso. Y seguramente eso influyó en que la predicación de Esdras pues se demorara 6 horas. Pero el versículo 8 nos presenta a nosotros la clave para entender qué es la predicación expositiva. ¿Por qué este versículo nos explica cómo hacían que la gente entendiera lo que estaba en el rollo de la ley? Eso nos lo muestra el versículo 8, nos dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos no estaban trayendo allí sus opiniones, estaban trayendo la palabra viva de Dios, leían con claridad. Esa palabra claridad o claramente puede traducirse también como traducir.
o también puede traducirse como explicar. Y luego dice poniendo el sentido o dándole el sentido, y eso se puede traducir como que le daban entendimiento de modo que entendiesen. Es decir, que ellos ¿qué hicieron? Leyeron, tradujeron y explicaron la palabra de Dios. Y obviamente ayudaron a aplicar la palabra de Dios, como lo vemos en los siguientes versículos del 9 al 12. Pero nos dice que ellos leyeron y tradujeron. ¿Por qué necesitaban traducción? Bueno, hay dos razones por las que Esdras y los levitas tuvieron la necesidad de traducir la palabra de Dios. Primero, el idioma. El idioma en el que las escrituras o esos 5 primeros libros, esa Torá, fue escrita era diferente al idioma de esas 50,000 personas. Eran idiomas diferentes. Recordemos que estos israelitas venían de 70 años de la cautividad babilónica. Muchos inclusive habían nacido en ese lugar. El resto habían sido cambiados de cultura y allí hablaban arameo, mientras que la ley fue escrita en hebreo. Entonces la mayoría de ellos seguramente no conocía el hebreo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es la época. Para ese momento, el Pentateuco ya había sido escrito unos 1000 años antes. Fue escrito entre el 1445 y 1405 antes de Cristo, y como les dije hace un momento, aquí estamos en el 445. Es decir, que había otra cultura. Ellos venían del exilio y su contexto histórico era diferente al de la audiencia original, al de la audiencia de Moisés, cuando Moisés escribió el Pentateuco. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Tenemos otro idioma. Nosotros usamos traducciones del hebreo y del griego al español. Y gracias al Señor tenemos buenas traducciones. Debido a que la palabra fue escrita en otro idioma, en otra cultura, en otra época, nosotros necesitamos también que alguien que conozca ese idioma o esa cultura o esa época nos ayude a entender la palabra de Dios y luego sí a ver cómo se aplica eso a nosotros hoy en día. De hecho, nosotros necesitamos aún más explicación que la de la audiencia de Nehemías 8, porque nosotros estamos a más siglos de distancia de la época en que la Biblia fue escrita. Del libro que más cerca estamos es de Apocalipsis, que fue escrito alrededor del año 96, año 100 después de Cristo. Es decir, estamos a más de 1900 años de diferencia. Y del Pentateuco estamos a unos 1000 años más. Nos parecemos como al etíope de Hechos 8. ¿Sí recuerdan? Ese hombre que conoció a Felipe mientras él estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada. No entendía nada. Y cuando Felipe le pregunta a ese hombre si entiende algo, allí en Hechos 8, versículo 31, el hombre responde, bueno, ¿y cómo voy a poder si alguno no me enseñare? Entonces ese hombre, ¿qué hizo? Le rogó a Felipe que le enseñara, y Felipe, ¿qué hizo? Aprovechó para responder sus preguntas sobre Isaías 53 y para predicarle el evangelio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo entonces abrió el entendimiento de ese hombre, lo llevó al arrepentimiento. Ese hombre creyó de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios y ese mismo día fue bautizado por Felipe. En cierto sentido, nosotros somos como ese eunuco. Necesitamos que alguien nos explique para que entendamos lo que dice la Escritura. Por eso es que Dios, como dice Efesios 4, Dios dio a la iglesia pastores y maestros. Y dice allí para perfeccionar o para equipar a los santos para la obra del ministerio. Es por eso que probablemente algunos de ustedes a veces cuando están en casa y están leyendo las Escrituras, tomen un pasaje y no entiendan tanto. Obviamente el Espíritu Santo está allí y nos lleva al entendimiento, pero es probable que no entiendan tanto como lo hacen un domingo. Quizá ahora entiendo más, ahora entiendo un poco por qué pasa eso, por qué se explica eso de esa forma. Estos hombres, pastores, maestros, son hombres que Dios ha capacitado y que además se han preparado durante la semana para transmitir un sermón. Un sermón bíblico no es el sermón que la noche anterior, mientras el hombre estaba quizás en un sueño, vino un ángel y le reveló. Es fruto de la preparación, es fruto de trabajo. Entonces, si leemos la Biblia, comenzamos bien, por supuesto, pero eso es solo el inicio. Es el comienzo de lo que nosotros debemos hacer para entender las Escrituras. No crean que es muy santo
cuando un maestro o alguien que predica las Escrituras dice que él tan solo necesita la Biblia y no necesita nada más. Que él solo necesita la Biblia y la oración, que no necesita de maestros, que no necesita de Biblias de estudios, que no necesita de comentarios, de diccionarios, de mapas. Eso no es muy santo, porque la simple lectura en muchas ocasiones ha llevado a mala interpretación. Inclusive muchas personas bien intencionadas solo leen y leen, pero no saben lo que la Biblia está enseñando y terminan sacando algunas cosas de su contexto, interpretaciones erróneas, porque no entienden quizás los idiomas originales, porque no entienden a la audiencia original, porque no entienden el trasfondo y lo que estaba ocurriendo en ese momento. A veces a nosotros se nos olvida que entre un libro y otro de las Escrituras hay cientos de años de distancia, por ejemplo, que incluso los libros de la Biblia no guardan un completo orden cronológico, como un libro escrito, como se escribían los libros hasta hace poco en la actualidad. Pensamos en la Biblia como si al terminar un libro, inmediatamente la historia continúa en el siguiente, y no en todos ocurre de esa manera. Entre un libro y otro algunas veces hay inmensidad de diferencia, inclusive entre quien lo escribió y la forma en que lo escriben. Y claro que nosotros necesitamos leer y observar el texto bíblico, pero también necesitamos libros que nos ayuden, que presentan el contexto histórico, cultural del autor, el contexto de la audiencia original, o libros que nos ayuden a entender las palabras que eran usadas en el original y cómo se usan en otros lugares de las Escrituras. Y luego sí, hacer un proceso de exégesis y ver cómo esos principios se aplican para nuestra vida. Por eso es que es tan importante recibir capacitación para entender correctamente. Harían bien muchos de ustedes, aunque tal vez digan, yo no tengo un llamado al ministerio, yo no estoy para ser pastor, en tomar la capacitación del seminario, como lo mencionaba ahorita Steven, del CEMDEX, cemdex.org, allí pueden entrar, pero harían bastante bien, porque si uno necesita o si uno quiere ser usado por el Señor, debe capacitarse. Y la primera responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es con nuestra familia, es con nuestros hijos, independiente del nivel de ministerio. Entonces, no piensen que eso solamente es para los que tienen un llamado pastoral de enseñanza. Usted necesita tener herramientas, saber cómo usarlas para enseñar a sus hijos, si es papá, si es mamá, o si tiene influencia sobre cualquier otra persona. Todos tenemos algún grado de influencia sobre otra persona, y si usted quiere presentar el evangelio aún a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, para eso necesita entender mejor la palabra de Dios, porque entre mejor usted entienda las Escrituras, mejor las va a poder explicar. Lo de Felipe no fue una predicación en un púlpito, allí no había púlpito, no fue desde una tarima. Fue lo que en nuestra época sería lo más parecido a una predicación en un paradero de Transmilenio, quizás. A una predicación en un café a la hora del almuerzo con un compañero de trabajo o con un desconocido. Pero sea donde sea, el punto es que, así como Felipe, usted necesita conocer las Escrituras para que las pueda enseñar con precisión. Y eso es importante, lo vemos aquí. Necesitamos estudiar para saber lo que el autor quiso decir, necesitamos aprender para explicarlo sin alteraciones. Pablo dijo en 1 Timoteo 5:7, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esto es un mayor reconocimiento económico también. Y dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra trabajar significa en el original trabajar hasta sudar, trabajar hasta el agotamiento. Entonces nosotros vemos que la enseñanza fiel es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere preparación, que requiere estudio. Pablo le dijo a Timoteo también en 2 Timoteo 2, procura con diligencia. ¿Esto qué es? Da tu máximo esfuerzo. O sea, que si predicar y enseñar solamente fuera a leer, Pablo no le hubiera dicho a Timoteo que se pusiera a trabajar como un obrero en ello. Entonces, por eso los pastores que trabajan hasta el punto de quedarse agotados, le dice Pablo a Timoteo, remunérelos económicamente de manera justa, de manera generosa, porque ellos están haciendo un trabajo duro. Pero regresando a Nehemías, a nuestro texto, observen que las Escrituras son el enfoque principal del texto.
de Nehemías. Desde el 1 ellos le dijeron a Nehemías que trajese el libro de la ley. Y aquí hay un enfoque en la palabra de Dios y algo cambia en la historia de Israel en ese momento. ¿Por qué? Porque antes del exilio babilónico todo se enfocaba en la adoración. ¿En qué lugar? En el templo. Y por ende, ¿en qué? En los sacrificios. Pero durante el exilio las sinagogas crecieron y el elemento más importante en las sinagogas se convirtió la lectura y la explicación de las escrituras. La lectura, la explicación y la aplicación de la ley. Ese enfoque se convirtió en lo más importante en las sinagogas y eso se convirtió en una práctica que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo lo tenemos en Lucas 4, cuando el Señor Jesús mismo se puso en pie, leyó, explicó y aplicó el texto. Lucas 4, 18 en adelante. Y Pablo hacía lo mismo. En sus viajes misioneros él siempre iba a las sinagogas. Por eso en 1 Timoteo 4:13 le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Era una práctica normal. También cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:2 que predique las palabras, es porque los judíos ya hacían eso en las sinagogas. El centro de las sinagogas era entonces leer, explicar y aplicar la palabra del Señor. Y en Nehemías 8:8 ellos leyeron, explicaron y aplicaron la palabra del Señor. A esto es a lo que nosotros llamamos entonces predicación expositiva. Y es la única forma de predicación válida. No es un estilo de predicación como les decía al comienzo, es la única forma de predicación según las Escrituras. Leer, explicar y aplicar. Puede hacerse versículo a versículo o en manera secuencial como nosotros estamos más acostumbrados, o puede hacerse también por temas, pero siempre explicando lo que el autor quiso decir a su audiencia original, encontrando las verdades atemporales y aplicándolas a la audiencia actual. Esa es la razón por la que acá en esta iglesia predicamos de esta forma, si podemos llamarlo así, porque esto es lo que la Biblia dice que es predicación. Cuando no se lee, no se explica o no se aplica, entonces no es predicación. Puede ser una charla, puede ser una anécdota, puede ser otra cosa, pero no debería llamársele predicación. Ahora, como punto final, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir cuando hay esa predicación verdadera? Según la voluntad de Dios, ¿qué puede ocurrir cuando en la iglesia, cuando en las familias, cuando en el evangelismo hacemos ese tipo de predicación? Puede haber este tipo de respuestas que nosotros vemos en el versículo 9 de nuestro texto. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote de Esdras y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? ¿No deberían estar gozosos, no deberían estar alegres? Al entender las palabras de la ley, ellos se dieron cuenta de su pecado. Esas lágrimas fueron el reflejo de su arrepentimiento. Ellos vieron su pobreza espiritual en ese momento al ser confrontados con la ley santa del Señor. La predicación de la palabra, entonces nosotros vemos de forma implícita que no solo explica, sino también aplica, y el Espíritu Santo también la puede aplicar a la vida del que escucha. Por el contexto, nosotros habíamos leído al final del capítulo 7:73 que estaban en la fiesta, era una fiesta, y era una ocasión de gozarse. También leímos que acababan de recuperar, de reconstruir las murallas de la ciudad, debían estar gozosos. Pero el versículo 9 nos recuerda el impacto de la lectura, de la explicación y de la aplicación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es entendida por la obra del Espíritu Santo, muestra el pecado al oyente, y eso puede llevar a salvación o a santificación, tal como lo escribe el autor de Hebreos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice? Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entra hasta lo más profundo de nuestro ser y corta allí y muestra cuáles son las intenciones del corazón. Que como nuestro corazón que es perverso, son intenciones pecaminosas. Y entonces eso produce naturalmente dolor como el que ellos sentían allí en ese momento. Versículo 10 de Nehemías. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Posiblemente había personas con escasez de recursos, personas pobres que no tenían nada preparado para la fiesta, y entonces les dice: vayan, ayuden a todas esas personas. Y les dice, allí terminando el 10, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza o es vuestra fuerza. Y esa frase final es una frase que muchas personas actúan como de manera mágica, como si fuera un mantra, que se autoaplican cuando están tristes. Entonces se siente triste, entonces declare que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, pero no es así. El contexto lo que nos enseña es que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, ¿sí? Solamente después de que hemos entendido la palabra de Dios, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos ido en sometimiento. Entonces ahí en ese momento el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo nuevamente y no os entristezcáis. De nuevo, ellos debían gozarse, era día de celebración, ya se habían arrepentido, es decir, ahora podía haber un verdadero gozo. Dice el versículo 12, que es impresionante: y todo el pueblo se fue a comer, y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría. ¿Qué dice allí? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos estaban muy contentos porque habían entendido la palabra de Dios, porque habían entendido la ley, no porque habían sentido algo raro. No por eso. El gozo verdadero solamente viene luego de entender el Evangelio. Una persona que asiste a una iglesia, que asiste a un lugar como este, pero no entiende que es un pecador, pero no entiende que está separado de Dios porque la paga del pecado es muerte, que no entiende que Dios está irado contra el pecador todos los días, no tiene por qué irse gozoso en realidad. Una persona que no entiende que Jesús vino a pagar por los pecados de esos pecadores que así lo reconocen, que no entiende que deben tener fe en la obra de Jesucristo, que debe morir, tomar su cruz y seguirle, no puede tener gozo verdadero. Puede tener cualquier otro tipo de emoción, quizás incluso manipulada, pero no puede tener gozo verdadero. Una persona que no entiende que debe ir a Jesucristo y solamente a Jesucristo para hallar salvación, porque Él no le echa fuera, no puede salir de este lugar con ese entendimiento y con ese gozo verdadero. A partir de ahí es cuando se entiende que la obra del Espíritu Santo, es decir, que el fruto del Espíritu Santo puede consolarnos en medio de nuestro pecado. Primero entendemos por medio de la ley, por medio de la palabra, la insuficiencia nuestra, la pecaminosidad, y luego sí el fruto del Espíritu es amor, y dice gozo, un gozo sobrenatural, un gozo producido por Dios a un alma regenerada, a un alma obediente, un gozo producido por la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Así que si cada uno de nosotros o algunos de los que están acá o muchos tienen un entendimiento hoy, quieren entender la palabra de Dios, es porque Dios mismo ha abierto ese entendimiento. Las Escrituras nos enseñan que no hay quien busque a Dios. Jesucristo dijo que nadie puede venir a Él si el Padre que lo envió no lo trajere. Necesitamos, como a Lidia, esta vendedora de telas, que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor nos ayude a entender las Escrituras, que día a día, además de batallar, no salgamos vacíos, no salgamos de la misma forma. Hermanos, seamos fieles en el estudio de la palabra, que seamos fieles en la explicación y la aplicación de las Escrituras. A medida que Dios concede sobrenaturalmente ese entendimiento y consigo ese arrepentimiento para salvar a un pecador perdido,
o para santificar a un pecador redimido. Cada domingo se repite esta historia de Nehemías. Esto fue sobrenatural allí, pero se repite cada domingo la historia. Y aquí en todo el domingo se repite cuando predicadores fieles abren las Escrituras, las explican a un pueblo necesitado de entender las Escrituras, y cuando salimos de aquí llenos de gozo y de arrepentimiento. Y esa es la oración, que el Señor nos permita a nosotros, no solamente los domingos, sino día tras día, que nuestras vidas sean llenas de gozo, porque entendemos las Escrituras, porque trabajamos en el entendimiento de las Escrituras. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo para eso? Estamos haciendo como Esdras, preparando nuestro corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Hacia allá debemos ir. Si el Señor quiere hacer algo también con esta iglesia, con Comunidad de Gracia o con cualquier iglesia en un lugar de Colombia, es porque la iglesia debe estar compuesta por miembros fieles. ¿Qué hacen? Que se preparan, que preparan su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para ponerla por práctica y para luego predicarla a otros que necesitan escuchar la verdad de Dios. Inclinemos nuestro rostro en oración. Amado Dios, bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llena de ánimo saber que tu palabra sigue siendo la misma, sigue siendo viva y eficaz, y que tu Espíritu Santo puede convencernos de cuánto pecado hay en nosotros, Señor. Padre, que vayamos a ti, que ese dolor que causa el ver nuestro pecado, nuestra maldad, solamente nos lleve a ti de rodillas, que nos lleve a postrarnos ante ti y a pedirte, Padre, que por favor abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender las Escrituras, que nos ayudes a entender cuál es tu revelación acerca de ti y acerca de tu voluntad para nosotros, y que nosotros como estudiantes deseosos de entender, estudiantes deseosos de obedecer, la pongamos en práctica, Señor, y de esa manera también podamos predicarla a otros que tanto la necesitan para poder ir en arrepentimiento. Te damos gracias por esta mañana y así oramos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.